Tiene uno de los momentos más esperados de la semana, para qué mentir, y en este caso, como todos los días viernes, está con nosotros nuestra secretaria de Cultura, La Breuer. Pero muchas gracias. Por favor, un placer. Después tengo otras reuniones con parte del gabinete, pero son aburridas. Obvio que son aburridas. Y cosas para firmar, papeles, siempre piden guita. Siempre podemos firmar algo, ¿eh? Sí. ¿Alguna hora? Tenemos gente para eso, ¿eh? Sí, gente Perfecto. que se encarga, sí. Excelente. Departamento de Despachos. firmas, nada más. Pero acá siempre, lo decía hace un rato, nos llevamos algo. En el programa siempre algo te llevas. Alguna recomendación, una cabeza que se abre. Yo decía, no es una puerta cerrada, es una puerta ignorada. Totalmente. Porque no sabíamos que existía, ¿no? Cuando presentás las cosas vos acá, bueno, lo que hacen todos, trabajando, digo, y todas, en el grupo que tenemos en Charlatown. Y cuando se abre esa puerta decís, mirá vos, no sabía que eso estaba del otro lado. Así que con muchas ganas de aprender y sumar cosas hoy. Excelente. Hoy tenemos unas volteretas para dar por el mundo del arte y la cultura visual que me parecieron que me entusiasmaban. Quedé un poco pegada con la columna del viernes pasado, que estuvimos hablando de romanticismo, de este momento, fines del siglo XIX. Fue principios del siglo XIX, hoy nos vamos a ir a fines del XIX, principios del siglo XX, y vamos a usar una excusa, un artista como excusa, que es el gran Gustav Klimt, para ver un poco los recorridos y las influencias que tuvo, y un poco también qué pasaba en esos momentos en la era de la Belle Époque, entre fines del siglo XIX y, bueno, justo antes de que arranque la Primera Guerra Mundial. Pregunto como si estuviera en el aula. Me encanta. Señorita, ¿qué es o qué fue la Belle Époque? La Belle Époque es un momento cultural, es un momento de la historia de, digamos, Occidente, Europa principalmente. Ni América me parece que no. Ya el término viene de Francia, ¿no? Sí, Belle Époque es definitivamente de Francia. Y es una época donde había un contexto histórico a grandes rasgos tirando como amable, tranquilo, donde de repente las ciudades se iluminaron, donde la gente le empezó a pasar bastante bien, donde justamente al haber un contexto histórico un poco más tranquilo, sin tanta guerra, sin tanta hambruna, más favorable, donde empiezan a haber avances tecnológicos, mejoras en la calidad de la salud de las personas, de la alimentación, ese tipo de cosas repercuten en que se conviertan en momentos muy fértiles para el desarrollo de las artes, por supuesto, ¿no? Como si no nos estamos preocupando por sobrevivir, podemos preocuparnos por romper con la perspectiva. Claro. ¿No? Como, nos hacemos cargo desde la historia del arte que, bueno, que hay momentos en los que las discusiones a veces tienen que ver con que se abren más posibilidades para la creatividad, para las sensaciones. Habíamos hablado el viernes pasado del romanticismo, de esta búsqueda de las pasiones individuales, las libertades individuales y la percepción del hombre con el mundo. El contexto es favorable, ¿no? Durante esta época de la Belle Époque. Entonces, justamente termina en aproximadamente 1914 con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, claro, donde se pudre todo, y eso también repercute en los movimientos artísticos. Vamos a tener parates importantes, como una especie de vuelta atrás en las búsquedas de las abstracciones, de esta idea de romper límites que tenían las vanguardias. Mariel, antes de meternos con la columna de hoy, tanto en la Primera Guerra, del 14 al 18, y la Segunda, 39-45, los movimientos artísticos, ¿ahí se detienen como gran parte de las actividades del mundo o surge alguno a través de semejante quilombo? Porque si uno se pone a pensar, el deporte frena. Sí. ¿Sí? No hay Totalmente. Mundiales, Juegos Olímpicos, digo, todo se para. Entonces pensé quizás la industria del cine en Estados Unidos, sí, porque está lejos, claro, podría continuar, pero no sé si da el pie ese contexto para algún nacimiento o más o menos lo que venía hasta ahí se interrumpe porque es un hecho muy puntual y aparte gran parte de ese arte viene de Europa y Europa estaba dada vuelta. Sí, pero sin embargo en épocas de guerra, puntualmente en esos años, se dan algunos fenómenos interesantes que por ahí tienen que ver con diásporas de los artistas, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, que un poco interrumpe el curso de las vanguardias históricas, ¿no? Las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, lo que va a pasar es que hay grandes artistas y referentes de esos movimientos que terminan en el ejército, en la primera línea de combate, como eso sucede con muchos artistas, y también vamos a tener artistas que son bastante pillos y veloces y se van como a zonas como Zurich, como el dadaísmo que se ubica ahí en una pequeña porción neutral, o se van hacia Nueva York, ¿no? Como muchos hacen como una suerte de diáspora también. En ese momento, en la Primera Guerra Mundial, vamos a tener un fuerte movimiento hacia México. En el periodo entre guerras, más bien, el surrealismo hace una migración en buena parte hacia el lado de México. Entonces se dan algunos fenómenos particulares. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la década del 40, diríamos, si bien en Europa hay
producción artística, tenemos movimientos muy importantes en Latinoamérica, en Estados Unidos, entonces por ahí se relocalizan los centros artísticos. Para otra vez, arte en tiempos de guerra. Arte en tiempos de guerra podría ir bien, ¿no? Sería interesante. Excelente, vamos a ir por eso. Para otro momento. Me encanta. Pero vamos a Klimt. Yo hoy a la mañana que estuve en Queridos Humanos, hablando de Prince, y decía que Prince, para mí, por lo menos en Argentina, es un tipo más conocido que escuchado, en profundidad. Okay. El caso de Klimt, para aquellos que lo vemos un poco de afuera, sí, que somos neutrales, ¿es más conocido que visto en cuanto a su trabajo? ¿También su nombre, el peso de su apellido? Es una hermosa pregunta esa. Como para mí, me cuesta responderla porque para mí es medio y no hay una respuesta, ¿no? Tampoco, claro. Pero, viste, a veces hay artistas que son muy conocidos. A ver, quien conoce a Van Gogh, yo no sé si le decís, me incluyo, sí, 3 horas de Van Gogh y no sé decirte okay, en realidad. Estos datos y es muy conocido, mucho, ¿viste? Decís, es alguien súper conocido. Ahora, 5 obras me estás matando. Claro. Quizás no llego a 3. Ok, bueno, en el caso de Klimt me parece que tenemos una obra muy presente todos, que es El beso de Klimt, que es tal vez una de las obras más conocidas de la historia del arte. Entonces, si nuestros oyentes estaban tratando de recordar cuál era Klimt, esta es la obra para recordar a este personaje. La quiero en casa. ¿Muy cara? Pues, lo vemos, lo arreglamos. Okay. Tenemos el despacho de... Hay otro despacho, despacho de sobres. Sí, de patrimonio. Tenemos el despacho de patrimonio, por supuesto. Entonces, este es el artista al que vamos a estar hablando hoy. Y me parece un artista interesante porque es un artista difícil de catalogar. Justamente en este momento se dan distintos movimientos de forma un tanto paralela antes del comienzo del desarrollo de estas vanguardias artísticas como el expresionismo, el cubismo o el futurismo. Y vamos a tener una época entre, digamos, el romanticismo y el impresionismo. Bueno, no es una corriente tan artística, pero hay algo que se llama el modernismo. El modernismo en realidad es una palabra que abarca un montón de movimientos diferentes y de hecho se usa y no se usa mal, pero en general tenemos que definir. Cuando hablamos de modernismo, ¿de qué estamos hablando? Modernismo en Brasil es una cosa, modernismo en la música es una cosa, modernismo en la arquitectura es algo muy particular. Cuando hablamos de estos movimientos a los que están mal englobados como modernismo, nos estamos refiriendo a, por ejemplo, el Art Nouveau en Francia, este estilo que es sumamente decorativo, donde aparecen estas especies de lazos que tienen forma como de látigo, ¿no? Como que terminan con una vueltita. Y en Austria, de donde es el señor Klimt, existe la secesión vienesa. Después tenemos en Inglaterra el Arts and Crafts, tenemos el modernismo catalán. Hay distintos movimientos contemporáneos durante la época de la Belle Époque que aparecen estos movimientos que tienen que ver con una relación muy fuerte al espíritu romántico de un poco unir arte y vida, pero las sensaciones, la idea de lo bello, lo sublime, un gran vínculo con la arquitectura va a aparecer, ¿no? De repente las estaciones de metro de París son de estilo Art Nouveau. No es exactamente esto lo que pasa en Austria. En Austria tenemos esta secesión que de alguna forma es bastante similar. Aparecen otros tipos de formas artísticas, como por ejemplo el afiche, los afiches del Moulin Rouge. El Moulin Rouge surge justamente en la época de la Belle Époque, porque la gente le estaba pasando bien y se quería divertir y había luces de colores, ¿no? Entonces toda esta época es, como decía antes, es súper fértil para el desarrollo de manifestaciones artísticas y de correrse un poco de la vanguardia. Ya venían como muy plantándose los artistas en un espacio de libertad, de autonomía, de subjetividad, de no seguir las reglas, de que aparecieran las fantasías, las ficciones, ¿no? Como es una apertura que va muy por ese lado. Entonces, por un lado, tenemos a este artista que es Gustav Klimt, que nace en 1862 y muere en 1918. Y durante los últimos años, la secesión vienesa es un movimiento que se funda en 1897, más o menos, por un grupo de artistas que son independientes, pero tienen apoyo de la academia y van a tener apoyo del Estado también en Viena, en Austria. Entonces van a crear este gran pabellón de la secesión vienesa. ¿Qué es ese que está ahí? Es exactamente el que estamos viendo, que tiene una forma arquitectónica súper extraña, como un poco cuadrado, pero con mucho dorado. Tiene una especie de esfera como cubierta en hojas. Aparece el dorado muy fuertemente en este momento como un ícono de lo decorativo principalmente, ¿no? Perdón, sí. ¿Podemos, Patas, hacer un zoom en la esfera para verlo un poquito más cerca? Aprovechando que se ve muy bien.
Algunas incorporaciones detalle, claro, hermosas de este momento son, por ejemplo, las tipografías, ¿no? Se empiezan a desarrollar los diseños tipográficos justamente porque son un elemento más artístico. Después, unos años más tarde, la Bauhaus va a retomar también esta idea, ¿no? De las artes aplicadas a cosas cotidianas de la vida, tanto la arquitectura como el mobiliario, como la decoración de los espacios. Todo eso pasa a ser sumamente interesante. Este es un momento más que nada que va a estar un poco vinculado desde las artes visuales a la idea del simbolismo, a estos movimientos que son un poco, los historiadores del arte le decimos menores, no es menor, odio esas calificaciones, ¿no? Pero son un poco satelitales a otros movimientos un poco más contundentes y siempre hubo una discusión que me enoja mucho sobre si es arte o si es arte decorativo. Yo creo que lo decorativo es sumamente válido, ¿no? Es como si encima podés como hacer un espacio, podés vivir rodeado de manifestaciones artísticas, ¿por qué no hacerlo? Entonces, bueno, tenemos a este señor Klimt que para la época andaba vestido de túnica y era un tipo súper controversial. En su época la crítica no lo quería nada porque sus obras eran sensuales, eran entre comillas pornográficas, era un atrevido, siempre tenía unas modelos amantes jovencitas. Ahí tenemos un tema, una cancellation culture como latente que nos llena de preguntas en el mundo del arte, ¿no? Cuando tenés obras fantásticas y actitudes que no están bien. Sí, es complejo para después permitirse el disfrutar de la obra, digo, sea Totalmente. de un cantante o sea, en este caso de Klimt, que ya de por sí tiene esa carita de recién me levanté. Totalmente. Y me duele la cabeza, por lo que chupé el día anterior. Seguramente. Un tipo como muy popular en su época. Fue uno de los fundadores de este movimiento de la secesión vienesa. Súper activo, decoraba, pintaba murales por encargo en distintos espacios, ¿no? Como un agente muy activo. Y como te contaba, la crítica no lo quería mucho. Decía que sus obras eran demasiado eróticas, demasiado sensuales, demasiado controversiales por todos lados. Pero al mismo tiempo era un éxito en el mercado. Todo el mundo quería un cuadro de Klimt en su casa. Y el tipo lo pintaba. Así que va a tener como esta especie de dualidad. Y después, un poco más adelante, teniendo en cuenta este contexto de la secesión vienesa, en 1903, si no me equivoco, va a hacer un viaje a Italia, a la ciudad de Rávena, que la ciudad de Rávena fue una de las capitales del Imperio Romano de Occidente. Me fui a otro lado muy lejano de lo que estábamos hablando, me voy a ir al año 547. Ok. Y les voy a mostrar a quienes están pudiendo ver la Catedral de San Vitale de Ravenna, que es una de las catedrales más antiguas que siguen en pie, que justamente como no fue durante todo el tiempo capital, justo cuando hubo alguna de las muchísimas guerras del Imperio Romano, se había mudado la capital a otra parte y quedó protegida de ser derrumbada esta catedral. Esta es una catedral católica del año 500. ¿Está en pie todavía? Está en pie todavía, wow. Tiene una construcción, yo no soy especialista en arquitectura, pero en el medioevo, antes de que las catedrales se empiecen a poner sumamente altas, buscaban hacer construcciones muy sólidas, muy tipo fuerte, ¿no? Con muros muy gruesos con los arcos de medio punto que otorgan bastante estabilidad. Y lo más interesante es que si bien de afuera es toda de ladrillos y no llama tanto la atención, adentro está llena de mosaicos. Está llena de unos mosaicos. ¿Esto es por dentro? Esto es por dentro. Tiene un programa cuando todas las decoraciones dentro de una iglesia, de un palacio o del lugar que fuera tienen un tema en común, se llama programa. Y el programa de esta iglesia de San Vital es Dios salvando al hombre, porque en el medioevo obviamente el hombre debía ser salvado por Dios y todo lo que importaba era la centralidad, el teocentrismo, ¿no? Dios sobre la orbe protegiendo a todos, pero lo interesante es que en este viaje el señor Klimt va a ver estos murales y va a tomar una influencia visual súper interesante, ¿no? Parecería imposible que este personaje juzgado de ser demasiado erótico a la hora de crear y demasiado controversial, de repente fue a tomar influencia de una de las catedrales más antiguas de la historia. Entonces, ¿qué observó ahí? Bueno, por un lado, la aplicación del dorado, esos fondos como un poco irreales. Él encontró un cierto simbolismo en estas manifestaciones. Estas figuras muy centrales, muy hieráticas, les decimos, pues están como muy rígidas en el centro, composiciones simétricas, muy rígidas, personajes que ocupan muchísimo espacio dentro del marco y un poco haciendo una mezcla entre la secesión vienesa y esta influencia que tuvo del arte de bizantino, se llama arte bizantino, toda esta época del señor
señor Klimt? ¿Qué podemos empezar a ver? Sí, antes de empezar a ver las obras de Klimt, Patas, Sí. un segundito, tengo otra pregunta. Venga. No sé si hay algún motivo en particular, pero ¿por qué lo que estamos acostumbrados a ver, sea de esta época del 500, en general en la pintura, no hay mucha sonrisa? En la gente que se traza, que se dibuja, viste que no hay mucha gente. No le estaban pasando tan bien, no era la Belle Époque. Pero no solamente en ese momento, si vas más adelante, generalmente, no quiero generalizar, pero en una gran mayoría de casos, Sí. cuando ves imágenes aún pinturas de 1920, no hay mucha sonrisa en la gente que se retrata. Yo no sé si es porque la pasaba mal, porque no se estilaba, no se podía mostrar esa felicidad, pero viste que tampoco digo que sean adustos los gestos, Sí. pero hay veces que vos los ves y Están un decís, poco qué mal la enojados. están pasando, claro. Bueno, estos para empezar eran monjes. En el medioevo no le estaban pasando muy bien, había muchísimas pestes, se morían de hambre, se morían de enfermedades y lo único que los salvaba era Dios, a lo que además el pueblo no tenía acceso. Entonces era como se lo considera una época muy oscura de la historia porque la pasaban mal y porque además no importaba nada fuera de Dios. Como que eso es como, wow, parte de la historia de Occidente y nos tenemos que hacer un poco cargo también. En realidad cuando empezamos a buscar otros movimientos, la cultura latina, los romanos, mucho antes de este imperio romano del 500, ¿no? El imperio romano de muchos siglos antes de los primeros siglos, de 1 o 2 antes de Cristo, y un poquito después, la pasaban bastante mejor. Si vemos las murales de Pompeya, algún día podemos hablar de arte más antiguo, y la estaban pasando increíblemente bien. Ahí bacanales pintadas por todas partes, comían, se divertían, bailaban. Depende mucho de los momentos, ¿no? Como es increíble cómo vamos entendiendo parte de la historia a partir de las obras de arte. Tal vez es como lo que a mí más me entusiasma, ¿no? Poder entender como ese clima de cada época a partir de las manifestaciones que aparecen. Bueno, ahora sí, no Ahora molesto sí. más. Podemos empezar a ver de Klimt. La primera que vi la quiero también, La primera que viste, la querés, excelente, entonces Sí. la vamos encargando. Esa primera obra que vimos es una obra de 1901 y si bien es un poco temprana para... 1901. Sí. Parece que tiene la estética de los pósters, digo, los colores de la psicodelia de los 60. Totalmente. Bueno, es que está esta cosa decorativa, más gráfica. Cuando hablo de lo gráfico me refiero a las técnicas gráficas como del grabado, que en realidad lo que hacen es romper con la cultura visual de que todo tenía que tener una intención de profundidad, de que pareciera que hay una tercera dimensión. La escuela renacentista de la pintura indicaba esto, ¿no? Hacer las luces y sombras, los paisajes de fondo, que todo fuera muy mimético, que todo fuera muy parecido a la realidad. A partir de el siglo XIX, y a medida que nos vamos acercando al siglo XX, es como, no hace falta que las cosas sean como la realidad, hay otras ciencias y otras manifestaciones se ocupan de eso, podemos hacer que el espacio pictórico donde sucede esa obra tenga su propio universo, lo que sucede ahí sea de ahí, tenga su estética, tenga su paleta de colores, tenga su forma de ocupar el espacio. Igual acá hay como dos, no digo técnica, pero sí dos intenciones distintas. Sí. ¿No? En la mujer que vemos abajo y lo que está arriba. Bueno, esta obra tiene una historia bastante particular. Es en realidad un mural, una decoración que hace para la Universidad de Viena y es una alegoría de la medicina. La mujer, la protagonista de esta obra, es Igeia, que es la diosa de la curación, la limpieza y la sanidad. Y él lo que hace es contratado para hacer estos murales y crea la segunda imagen que vimos, que está rodeada de una serie de cuerpos desnudos, casi todas mujeres, pero cuando pintó ese mural no le gustó nada a la Universidad de Viena que estuvieran todos estos cuerpos desnudos y la obra termina siendo recortada. Se perdió todo ese contexto alrededor de esta figura. Algo que vamos a encontrar como una línea común en todos los trabajos de Klimt es un gran e inmenso sentido de sensualidad. Pero además de la sensualidad y siempre de los desnudos femeninos, sin lugar a dudas, fue así un gran cultor del desnudo femenino, pero siempre también me parece interesante como más allá de lo que podamos juzgar hoy en día de su vida personal, siempre eligió mujeres muy fuertes para representar como mujeres fundamentales. Ahora vamos a ir viendo, pero acá tenemos a la diosa de la curación, la sanidad y la limpieza como alegoría de la medicina. Y me gustaría mostrarles charlar de la próxima obra, que es una obra bastante particular también por la forma en la que está compuesta. Se llama Danae, y es una mujer que está en una posición fetal. Lo quiero. Esta obra es súper particular y tal vez hasta me hace poner un poco colorada tener que contar la historia de esta obra. ¿Por qué?
Danae es una mujer que fue encerrada por su padre en una torre porque un oráculo le dijo a su padre que su nieto lo iba a asesinar. Entonces, para resolver el problemita, agarró y la encerró a Danae. Y lo que pasó es que apareció un señor que se llamaba Zeus, el dios más importante, bastante lujurioso, y no veía la manera de poder acceder a Danae. Entonces logró entrar a esta especie de torre, convirtiéndose en una lluvia dorada que se cuela entre las piernas de Danae. ¡Apa! Se puso todo muy sensualoso. Se puso todo, sí, sensualoso ahí, en el borde. Igual Zeus era el Mick Jagger de la época. Obvio que sí. Claro, es Zeus. Si alguien podía, era Zeus. Es el Rey León. De todos modos, me parece súper interesante esta obra. Tiene muchas cosas que tal vez hoy desde nuestro presente no nos damos cuenta que hay una gran invención a la hora de usar ese espacio pictórico que decía antes, la postura en la que ella está, esta especie de posición fetal y el hecho de que está ocupando todo el espacio de la obra. Son enfoques y son encuadres que no eran comunes a la época. Este tipo de elecciones pictóricas que hace Klimt hacen que haya sido difícil poder encauzarlo, poder etiquetarlo dentro de un movimiento, porque definitivamente esto que él está haciendo en 1907, esta obra es de 1907. ¿1907? Sí, esta obra de 1907 es súper vanguardista, pero dentro de las grandes categorías de la historia del arte no la incluimos dentro de lo que es estrictamente las vanguardias artísticas. Sin embargo, lo vanguardista se ve Es una locura para 1907. Tiene algunas elecciones el hecho de que Danae sea pelirroja, ¿no? El tema de las mujeres pelirrojas dentro de la iconografía visual siempre tiene que ver con una búsqueda de sensualidad, de erotismo. Todas sus obras siempre tienen esta búsqueda, ¿no? Esto que hacía que la crítica no lo quisiera tanto, pero los mortales que podían comprar obras lo buscaban por todas partes. ¿Y estas obras, por ejemplo, Mariel, se venden en ese momento o se venden muchos años más tarde? No, él vendía muchísimo. Él realmente vendía muchas obras. ¿Y vendía bien? Vendía bien y además recibía encargos, recibía muchos encargos, vivía plenamente de ser artista. Tengo 2 horas más para mostrarte. Sí, a ver, las quiero seguro. La siguiente es una historia que ya conocemos, que ya hemos charlado en esta misma mesa, que es Judith, la famosa Judith de Judith y Holofernes. Sí. Hemos hablado de la historia de esta mujer que salva a su pueblo decapitando a Holofernes. Y de nuevo, teniendo en cuenta que esta es una historia muy clásica dentro de la historia del arte, de nuevo vemos una figura femenina sumamente fuerte, sumamente poderosa. Y acá tenemos otra vez un encuadre súper particular. La forma en la que elige el artista representar esta escena, primero, la mujer ocupando prácticamente toda la dimensión del cuadro, lo decorativo, el marco de este cuadro me parece alucinante, es parte de la obra, seguramente diseñado también por el artista, ¿no? Está escrito, arriba dice en relieve en este marco dorado, dice Judith, y el estilo de ese marco es súper del modernismo, de la secesión vienesa. Parece un collage, de hecho, ¿eh? Parece un collage, bueno, porque ya para esta época está utilizando muchísimo oro dentro de sus obras, esta influencia que recibió del arte bizantino, y además el padre de Klimt, un dato que me olvidé de contarte, era orfebre y trabajaba muchísimo con oro. Así que el oro parece ser como parte de la historia. Pensemos en el oro no tanto como un ícono de riqueza o de algo súper valioso, sino por el poder que tiene como elemento visual, el brillo, ¿no? Como genera estos fondos que son como neutros, inexistentes y al mismo tiempo súper poderosos. Me gusta mucho, perdón, estoy siendo muy subjetiva, estas tramas que genera con estos panes de oro, se llaman panes de oro, las hojitas de oro con oro y estaño solía crear estas piezas. Y tengo una última obra súper especial por la historia que tiene, que es el retrato de Adele Bloch-Bauer. El retrato de Adele Bloch-Bauer es posiblemente la obra más importante, la más famosa debe ser El beso, pero la más importante es esta obra, es el retrato de esta mujer, Adele, que era una mujer de la alta sociedad vienesa. Ella era hija de un banquero y se casó con un azucarero y era una familia de muchísimo, muchísimo dinero que solían contratar a Klimt y comprarle obras como buena parte de la alta sociedad del momento. Y le encargan esta obra entre muchas otras. De hecho, no es el único retrato que hace de Adele Bloch-Bauer, pero esta obra que es de 1907 también, todo está sucediendo ahí muy a comienzos del siglo XX,
hay una parte divertida de la historia que es que le lleva 4 años realizar esta pieza. Es súper fundamental en la historia en la trayectoria artística de Klimt, justamente de nuevo por cómo retoma esta especie de patrones, ¿no? Cómo trabaja esos fondos que son casi abstractos, ¿no? Desde donde surgen estas figuras femeninas sumamente realistas, con un tratamiento del color, de la piel que es tan particular. Es alucinante. Ahora, lo que noto, Mariel, de las obras que vimos hasta acá, no deja mucho espacio en blanco. No. ¿Viste? Está un poco recargadito, ¿no? Todo, sí, pero bien recargado, ¿eh? Sí. Bien, pero digo, está todo cubierto. Está todo cubierto. Bueno, me sorprende el momento de la historia. Esta que estamos viendo ahí, me parece un afiche de la psicodelia de San Francisco del 67. Totalmente. Que sea comienzo de siglo, me parece adelantadísimo. Bueno, un poco comparte la época con los famosos afiches de Toulouse-Lautrec, del Moulin Rouge, de Alphonse Mucha. Después otro día podemos dedicarnos a los afiches también de esta época que son re interesantes. Sí. Pasó algo interesante, doloroso con el retrato de Adele Bloch-Bauer, que es que cuando el nazismo invade Viena, una tropa de soldados nazis ingresan a la casa de Adele Bloch-Bauer y su esposo Ferdinand y el resto de su familia, donde vivía con algunas sobrinas, con una cuñada, y se van a robar esta obra. Hay gran registro y un gran saqueo de obras de arte por parte del nazismo. Se robaban y escondían las obras que ellos consideraban degeneradas bajo el lineamiento del señor Hitler. Decidieron que todo el arte moderno era degenerado y que debía desaparecer de la faz de la tierra, y lo que hacen es llevarse de la casa esta obra y otras 5 obras más de Klimt. Unos años más tarde, cuando se termina la guerra y hay una restitución de buena parte de este inmenso patrimonio artístico que fue saqueado por los nazis, y esta obra es devuelta al Estado vienés, pero no se devuelve a la familia, sino que se lo devuelven al Estado vienés. El asunto es que durante la Segunda Guerra Mundial, una de las sobrinas de Adele Bloch-Bauer se va hacia Estados Unidos y muchos años después va a intentar recuperar esta pieza, porque ella dice, a ver, fue el Estado vienés que dejó ingresar al nazismo en Austria, y después devolvieron la obra, pero esta obra no era del Estado. Esta obra es mía, y de hecho hay un testamento de su tío, del esposo de Adele Bloch-Bauer, que le heredaba a sus sobrinos estas 6 obras de Klimt, y ella inició todo un juicio súper importante, doloroso, controversial al Estado austríaco por haberse quedado con obras que eran de su familia. Hay una película muy interesante, muy bien hecha, que retrata toda esta situación. Y la verdad es que es súper interesante porque es un ícono nacional, es como le dicen la Gioconda austríaca a este retrato, porque representa todo este estilo y este momento tan glorioso de la cultura vienesa. Y supuestamente el pueblo austríaco estaba en contra de que se llevaran de Austria esta obra. Finalmente ella gana el juicio, esto es súper sabido, así que es un spoiler, pero igual se van a enterar. Ella gana el juicio, se queda con las 6 obras, y esta obra puntualmente se la vende casi instantáneamente al director de la Neue Gallery, un museo hermoso que hay en Nueva York, sobre la Quinta Avenida, y la vende a $135 millones. ¡Wow! Una barbaridad. No la voy a poder comprar, me parece. Hice cuentas en casa. No, hablé con mi mujer y me dijo que no. Todavía no se puede. Les súper recomiendo. La recomendación de este viernes para este fin de semana de frío es está en YouTube o online. No hay que hacer ningún trabajo raro para ver La Dama de Oro, que está protagonizada por Helen Mirren, que la rompe toda. Es increíble esta película artísticamente. La historia es fascinante. Y bueno, obviamente los recorridos que genera, tanto por el viaje, su exilio de Austria, su no deseo de querer volver, es como un caso súper particular, y creo que a un montón de familias les puede tocar algo muy cercano de esta historia. Así que con este gran hito histórico de colecciones y de obras de arte, cerramos a Klimt. ¡Qué hermoso! Todo, absolutamente. Pero ves, me sembrás
la semilla del buen gusto y no puedo escapar después. Y ahora quiero todo eso que vi, la verdad. Y entiendo por qué son tan caras. Claro, están buenísimas. ¿Cómo no van a ser caras? Está re buena. Por el amor de Dios. La Dama de Oro se llama la peli. Cuenta la historia de lo que ella acaba de relatar muy bien y la van a encontrar en YouTube directamente, como veíamos recién. Así que si tienen ganas de saber un poquito más para el fin de semana, ahí lo tienen. Mariel, un placer. Fuimos como siempre, por todos lados. Siempre ganancia. @LaBreuer, ahí la pueden seguir a través de su cuenta de Instagram. Pasaron, mira, 36 de las 4 de la tarde y nos quedan un montón de cosas. Pero algo, como siempre, te llevas. Charlatown. Una ciudad y un